Buenas tardes con todos y con todas. Agradezco en primer lugar la invitación del Instituto y de los organizadores de este evento, en especial al señor Domingo Cabrera, consejero titular en el Consejo Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. El tema que hoy nos convoca es implicancias del trabajo remoto en la seguridad y salud en el trabajo. Vamos a abordar qué es el trabajo remoto, qué derechos tienen los trabajadores durante el desarrollo de este tipo de organización del trabajo, cuáles son las obligaciones que tienen los empleadores en materia preventiva, cuáles son las situaciones especiales que se presentan durante el trabajo remoto y cuáles son finalmente los retos para el trabajo remoto. En principio, empecemos dialogando respecto a lo que es una pandemia, ¿no? De acuerdo a lo que establece la Organización Mundial de la Salud, la pandemia es la propagación mundial de una nueva enfermedad. Y actualmente nos encontramos en un estado de pandemia, ya que generada por el COVID-19, ¿no? Y el COVID-19 es una enfermedad respiratoria aguda que es causada por el coronavirus que se ha descubierto recientemente y que puede producir desde una infección respiratoria leve hasta la muerte. Entonces, estamos en estado de pandemia porque esta enfermedad se ha propagado a nivel mundial y porque los seres humanos no somos inmunes a ella. La base legal del trabajo remoto la encontramos en el decreto de urgencia número 26/2020, en el decreto supremo 10/2020-TR y en la resolución ministerial 072/2020 del Ministerio de Trabajo. Veamos cuál es el contexto laboral actual y cuál ha sido la influencia de la pandemia en el contexto laboral actual, ¿no? Nos damos cuenta que las empresas no estaban preparadas para afrontar una pandemia, ¿no? Ni las empresas, ni las instituciones, las familias, etc. La pandemia genera miedo entre los trabajadores, ¿no? Muchos trabajadores actualmente que les ha tocado retornar a sus labores de manera presencial tienen miedo a exponerse al agente biológico, al SARS-CoV-2, ¿no? Que genera esta enfermedad de la COVID-19. La pandemia genera implicancias o implicaciones económicas en las empresas. Es muy cierto, porque las empresas son finalmente, o el empresario finalmente, es quien tiene que implementar el sistema de gestión en la empresa, y lo propio hará pues una institución pública. También tiene que implementar un sistema de gestión. Y en la implementación de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo implica también costos, ¿verdad? Bien, y más aún ahora, en este estado de emergencia, en este contexto de pandemia, es necesario hacer una actualización de este sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo a fin de implementar medidas que prevengan la propagación de la COVID-19 en el ambiente laboral. La pandemia amenaza la continuidad operativa de las empresas, ¿no? Mucho tiempo hemos estado en cuarentena, solamente estaban en funcionamiento aquellas empresas donde se brindaban servicios o se generaban productos de primera necesidad, ¿no? Y las demás empresas estaban en para. Actualmente los trabajadores se encuentran, algunos realizando trabajo remoto, ¿no? Desde sus lugares de aislamiento, que por lo común son sus domicilios, y algunos trabajadores también están laborando con normalidad, ¿no? Los que realizan trabajos relacionados a la producción de productos y servicios esenciales, ¿no? Hay otro grupo de trabajadores que se encuentran con licencia con goce de haber, y hay otro grupo bueno, que ya ha retornado, de acuerdo a la fase económica que se encuentra ya activada, ¿no? Ha retornado a sus labores normales, de manera presencial. Entonces, nos vamos a centrar en esta exposición a conversar sobre el trabajo remoto. ¿Qué es el trabajo remoto, ¿no? ¿Y cuál es la diferencia entre esta figura y la figura del teletrabajo, que era una figura que ya conocíamos dentro de la normativa peruana? Entonces, vamos a tratar de ver cuáles más bien son las diferencias entre el teletrabajo y el trabajo remoto,
¿no? Ambas son una medida de organización del trabajo, ¿no? Sin embargo, el trabajo remoto es una medida de organización del trabajo que responde a esta necesidad de que los trabajadores no estén en un centro de trabajo donde podría haber aglomeración de personas, ¿verdad? Que era una de las medidas establecidas por el Ministerio de Salud para prevenir el contagio de la COVID-19. Entonces, para evitar esa aglomeración, para evitar y para generar, ¿no?, el distanciamiento social, que era lo que pedía el Ministerio de Salud, es que se tomó la decisión de implementar como una medida de organización del trabajo que responda también como una medida de prevención frente a la COVID-19. Es facultad del empleador y se debe comunicar al trabajador, ¿no? Y esa es una diferencia con el teletrabajo. Mientras que en el teletrabajo es necesario un acuerdo entre el trabajador y el empleador, en el trabajo remoto es facultad del empleador imponer el trabajo remoto a un trabajador, ¿no? Pero los fines son de protección del trabajador, ¿no? Yo, como empleador, solicito que Pepito Pérez haga trabajo remoto, pero para protegerlo frente al contagio de la COVID-19, ¿no? Esa es la finalidad. ¿Cómo es que se tiene que hacer efectivo? Con una comunicación. Entonces, lo que el empleador hace es comunicar al trabajador. No le consulta, le comunica. ¿Okay? Se puede aplicar durante la vigencia del estado de emergencia sanitaria, ¿no? Efectivamente, el trabajo remoto, de acuerdo a las normas vigentes, solamente se aplica durante el estado de emergencia sanitaria, ¿no? Ese es el plazo de vigencia. Salvo en el decreto legislativo 1505 se establece que para el caso de los trabajadores del sector público, esta puede prorrogarse hasta el 31 de diciembre de este año, ¿ya? No resulta aplicable a los trabajadores confirmados con el COVID-19, exacto, ¿no? Los trabajadores que han adquirido la enfermedad, no pueden realizar trabajo remoto, porque ellos se encuentran, ¿no?, se encontrarían haciendo uso de un descanso médico. Las herramientas pueden ser proporcionadas por el empleador o el trabajador. Esa es otra diferencia con el teletrabajo, ¿no? Mientras que en el teletrabajo, el empleador debe otorgar los medios virtuales, las herramientas virtuales o las herramientas que se van a utilizar para realizar el trabajo. En el trabajo remoto se puede llegar a un acuerdo con el empleador. Bien los puede asumir el trabajador o el empleador. Se extiende a cualquier tipo de trabajo que no requiera la presencia física del trabajador en el centro de labores. Y esta es una definición muy importante, porque mientras que el teletrabajo solamente funciona para labores en donde tenemos que utilizar la tecnología, los medios virtuales, ¿no?, el internet, básicamente para un trabajo de oficina, ¿no? El trabajo remoto se extiende más allá de esto y se puede utilizar para cualquier trabajo o cualquier tipo de trabajo que no requiera la presencia física del trabajador en el centro de labores, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre, podría ser una persona que hace trabajos de carpintería, ¿no? Si se lleva el trabajo a su casa y puede desarrollar el trabajo en su casa, eso se configura como un trabajo remoto. Entonces, la definición de esta nueva figura, la definición del trabajo remoto, sería o podría ser esta, ¿no? Es una forma de organización del trabajo reservada para aquellos que la naturaleza de sus labores permite brindar la prestación de servicio subordinada con presencia física en su lugar de aislamiento domiciliario o en su domicilio, utilizando cualquier medio o mecanismo que posibilite realizar las labores fuera del centro de trabajo, pero especialmente para aquellos trabajadores considerados
en el grupo de riesgo por edad y factores clínicos, ¿no? Entonces, esto es lo que nos dice la normativa, que especialmente esta figura del trabajo remoto ha sido creada para aquellos trabajadores considerados en el grupo de riesgo, ya sea por edad o por factores clínicos, ¿no? Y cuando decimos edad nos referimos a las personas mayores de 65 años o a las personas que cuentan con comorbilidades. ¿Cuáles son estas? La hipertensión arterial, la diabetes mellitus, enfermedades cardiovasculares, asma, enfermedad pulmonar crónica, insuficiencia renal crónica, cáncer, obesidad, otros estados de inmunosupresión. Sin embargo, los lineamientos del Ministerio de Salud actualmente establecen que quien evalúa, ¿no?, la situación, el estado de salud del trabajador es el médico encargado de la vigilancia de la salud de los trabajadores. Finalmente, él será quien determina o quien determine qué trabajador podrá realizar trabajo remoto por su situación de salud o qué trabajador podrá realizar el trabajo de manera presencial, ¿no? Por ejemplo, el caso de las mujeres o de las trabajadoras embarazadas o de las trabajadoras que se encuentran dando de lactar, ¿no? En estos casos, ¿no?, el médico evaluará la situación de las trabajadoras y se priorizará que realicen trabajo remoto. Si no es posible que realicen trabajo remoto, deberían estar alejadas de aquellas áreas donde hay atención al público, ¿no?, con la finalidad de protegerlas a ellas, al embrión, al feto o a los niños en caso estén dando de lactar. ¿Cuáles son los supuestos de aplicación del trabajo remoto? Existen dentro de la normativa estos supuestos, ¿no? Y en la realidad se dan estos casos. Los trabajadores con actividades compatibles con el trabajo remoto están en el empleador está facultado para designarles el trabajo remoto, ¿no? Aquellos trabajadores que están impedidos de ingresar al país o que se encuentran cumpliendo aislamiento porque provienen de otros países, ¿no?, que se encuentran de repente en cuarentena porque han llegado de otros países, también el empleador tiene la facultad de designarles el trabajo remoto. Para los trabajadores considerados en el grupo de riesgo que hemos visto en la diapositiva anterior, el empleador está obligado a imponerle el trabajo remoto, ¿no?, obligado a designarle el trabajo remoto, ¿ya? Entonces, para el caso del grupo de riesgo, no es facultativo, sino obligatorio el trabajo remoto. Para los trabajadores con actividades incompatibles con el trabajo remoto, es decir, que la naturaleza de sus actividades no les permite realizar el trabajo desde el aislamiento o el lugar en donde se encuentran, pasando la cuarentena, ¿no? Ellos tienen que proporcionárseles una licencia con goce de haber sujeta a compensación posterior, ¿ya? Una licencia con goce de haber sujeta a compensación posterior. Ahora, los trabajadores que son considerados en el grupo de riesgo, ¿ya?, o sea, los mayores de 65 años o las personas que tienen comorbilidades, pero que sus actividades son incompatibles con el trabajo remoto, en ese caso, ellos también se encuentran en licencia con goce de haber, pero el empleador está en la potestad, ¿ya?, en la facultad de que la compensación la exonere, ¿ya?, exonerarles la compensación. Para los trabajadores confirmados con COVID-19, ellos se encuentran en una suspensión imperfecta de labores. ¿Qué significa esto? Que no trabajan y sí les pagan, ¿no? Eso significa que es lo mismo que cuando uno tiene descanso médico, ¿no? No trabajas, sí te pagan. Eso significa. ¿Cuáles son los derechos de los trabajadores que realizan trabajo remoto? Bien, la naturaleza del vínculo se mantiene, ¿ya? Los derechos económicos y sociales, laborales, sociolaborales se mantienen, la remuneración se mantiene, las condiciones laborales se mantienen.
Lo único que cambia es la forma como vas a entregar o cómo vas a desarrollar tu trabajo, ¿no? Antes lo hacías de manera presencial, ahora lo harás desde el lugar de aislamiento. Si es que hay condiciones que van a mejorar, ¿no? Las establecidas por el empleador previamente al trabajo remoto, si es que estas mejoran las condiciones, se pueden aplicar, ¿no? Pero no en detrimento de las condiciones que ya tenía el trabajador. Otro derecho o un derecho puntual que tienen los trabajadores durante el trabajo remoto es que deben recibir capacitación, ¿ya? En caso de que se implementen nuevas plataformas para el uso diario, ¿no? Del trabajo que realicen. Por ejemplo, algunos aplicativos, algunos sistemas virtuales nuevos, sistemas informáticos, ¿no? El empleador debe capacitar al trabajador para que se adapte a esas condiciones de trabajo. Cuando decimos que la naturaleza del vínculo laboral se mantiene y que las condiciones laborales no se afectan, estamos refiriéndonos a todos los derechos en materia sociolaboral y también las de seguridad y salud en el trabajo, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son las obligaciones de los empleadores en materia de seguridad y salud en el trabajo? Específicamente, se establece en las normas que han regulado el trabajo remoto que el empleador debe informar al trabajador sobre las medidas y condiciones de seguridad y salud en el trabajo que el trabajador debe adoptar durante el desarrollo de su trabajo remoto, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué medidas deberá observar dentro de su domicilio, dentro de su lugar de aislamiento? Por ejemplo, medidas para prevenir los riesgos ergonómicos, medidas para prevenir los riesgos eléctricos, ¿no? Como se están usando comúnmente equipos electrónicos, por allí puede haber un cortocircuito, ¿no? Esas medidas se deben comunicar al trabajador para que el trabajador las cumpla de acuerdo a las recomendaciones del empleador, ¿no? Otras medidas que se pueden recomendar, por ejemplo, son las medidas para prevenir los riesgos psicosociales, ¿no? Lamentablemente no estamos acostumbrados todos los trabajadores a realizar trabajo remoto, ¿no? Entonces, hay que aprender a manejar la carga de trabajo, hay que aprender a manejar los horarios, ¿no? Separar los tiempos, la vida familiar del trabajo, ¿no? Entre otras cosas. Todo esto está asociado a los riesgos psicosociales. Bien, el empleador además debe establecer un canal para comunicar los accidentes que ocurran mientras se realiza el trabajo remoto, ¿no? Y estos accidentes de trabajo pueden ser comunicados por algún familiar también al empleador, ¿no? Pero el empleador previamente tiene que establecer cuál va a ser el canal de comunicación, o quién va a ser la persona encargada en recursos humanos, o una persona designada por el empleador para recoger esta información, ¿no? De los accidentes de trabajo. Más adelante vamos a ampliar un poquito más sobre esto. Bueno, acá les quiero compartir las fichas que nosotros hemos elaborado desde la Dirección de Seguridad y Salud en el Trabajo y el Consejo Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Ustedes pueden encontrar ese material cargado en nuestra página web y lo pueden obtener de manera gratuita, ¿no? Tenemos, por ejemplo, material sobre los riesgos ergonómicos, los riesgos eléctricos y también sobre riesgos psicosociales. Quería hablarles sobre las situaciones especiales durante el trabajo remoto, ¿no? ¿Qué pasa si ocurre un accidente de trabajo mientras estoy haciendo el trabajo remoto? ¿Podrá ocurrir un accidente de trabajo? ¿Se podrá dar esta situación? ¿Y qué pasaría, no? ¿Qué pasaría si sucede esto? Bien, ya dijimos que una de las obligaciones del empleador es establecer un canal de comunicación para cuando ocurran estos accidentes de trabajo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Una electrocución, ¿no? En primer lugar, si ocurre el accidente de trabajo, el trabajador debe comunicar a su empleador o a la persona designada,
¿no? Por el empleador que ocurrió, ¿no? Ahora, ¿qué sucede con los trabajadores que tienen actividades de alto riesgo? ¿Se podrán realizar actividades de alto riesgo mientras uno realiza trabajo remoto? Sí, probablemente, porque la definición de trabajo remoto es tan amplia que abarca un gran número también de actividades, ¿no? Cualquier actividad que se pueda realizar desde el trabajo remoto calza en esta figura, ¿no? Cualquier actividad que se pueda realizar desde el lugar de aislamiento calza en la figura del trabajo remoto. Entonces, si la actividad que realizamos en nuestro lugar de aislamiento es una actividad de alto riesgo, nos correspondería, por ejemplo, tener el SSTR, ¿sí? Activo, ¿no? Sí, podría ser. Y ustedes saben que el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo, ¿no? Brinda una protección ante accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Ahora, ¿qué pasa si sucede un accidente de trabajo? ¿Habrá fiscalización en ese caso? ¿No? ¿La SUNAFIL fiscalizará ese tema? Bueno, no quiero ahondar en los temas de fiscalización porque no son competencia del área de la que vengo propiamente. Sin embargo, sí quiero mencionar que los inspectores actualmente están verificando, en primer lugar, que los trabajadores que se encuentran dentro de los grupos de riesgo estén realizando trabajo remoto, ¿ya? Por ahí, una primera cosa que se fiscaliza. Y también están fiscalizando, bueno, que el empleador haya comunicado las medidas de seguridad y salud en el trabajo que debe adoptar el trabajador, ¿no? Ahora, ¿podrá ingresar a un domicilio, a un lugar de aislamiento temporal? ¿No? Podría ser como lo hace en el caso de las trabajadoras del hogar, ¿no? En el caso de las trabajadoras del hogar, el fiscalizador podría ingresar al domicilio donde sucedió el accidente, pero necesita siempre la autorización del dueño de la casa, ¿no? De la casa donde ocurrió el accidente. Lo mismo podría pasar en esta figura del trabajo remoto, ¿no? Donde el trabajador está haciendo sus actividades en su domicilio muchas veces. ¿Habría descanso médico si es que tengo un accidente de trabajo? Sí, sí, corresponde un descanso médico por accidente de trabajo, ¿no? Y cuando cuando estamos en descanso médico, obviamente no hay labores, ¿no? No hay actividad laboral. ¿Se remunera? Sí, se remuneraría también. Ahora, ¿cuál es el rol de los miembros del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo? ¿Cuál sería la relación con esta forma o actividad del trabajo remoto? Bien, ustedes en algunas oportunidades he recibido estas consultas, ¿no? ¿Qué pasa si los miembros del Comité de Seguridad y Salud estamos haciendo trabajo remoto? ¿Cómo vamos a hacer nuestras actividades? Bien, si ustedes son miembros del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, uno que tienen los medios y canales virtuales, ¿no? Para poder reunirse, sesionar, compartir información, realizar informes, evaluaciones, etc. Pero también, como Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, tienen funciones que se realizan de manera presencial, ¿no? Eso está establecido en el artículo 42 del Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Cuando se tiene que realizar actividades de manera presencial en la empresa, el empleador, ¿no? El empleador está obligado a que efectivamente funcione el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. ¿Y eso qué implica? Implica otorgar, ¿no? Equipos de protección personal para que el comité realice sus funciones de manera presencial en la empresa si la situación lo requiere, ¿no? Además, cuidando el distanciamiento social, ¿no? Entre otras medidas que adopte el empleador dentro de la empresa. Entonces, ¿sigue funcionando el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo si todos los trabajadores están haciendo trabajo remoto? Sí, también, ¿no? También. Y bueno, allí hay que echar mano de la tecnología, ¿no?
Hay que utilizar la tecnología para establecer los canales de comunicación con los trabajadores también. ¿Cuáles son los retos del trabajo remoto? Actualmente nos encontramos con esta figura del trabajo remoto, ya les he mencionado cuáles son las características de esta nueva figura, que se parece mucho al teletrabajo, pero no es igual, ¿no? Y hay situaciones que podrían mejorar, ¿no?, con el tiempo, mientras nos vamos adaptando a esta nueva figura, y que, bueno, dependerían, ¿no?, de los acuerdos entre empleadores y trabajadores, ¿no?, entre empleador y trabajador, de manera individual, de repente una actualización normativa también, ¿no? ¿Y en qué materias? Por ejemplo, en la adaptación del lugar de trabajo y con asunción de sus costes por el trabajador. Esta es una situación que actualmente se está dando, ¿no? Porque el trabajador, en la mayoría de los casos, es quien está asumiendo los costos de realizar el trabajo remoto, ¿no? Entonces, creo que como gremios o centrales sindicales hay un trabajo también ahí en lo que se puede mejorar esta figura, ¿no? Es conversar con el empleador, ¿no?, para que esta asunción de costes no sean plenamente de cargo de los trabajadores, sino también de los empleadores. El trabajador también debe ser consciente que el espacio de trabajo debe ser el adecuado para laborar, ¿no? Si bien es cierto, no hemos recibido todas las herramientas, los equipos de parte del empleador, pero se puede adaptar para tener un mejor lugar de trabajo, ¿no? Hay que trabajar en un lugar iluminado, hay que trabajar en un espacio de trabajo donde se permita concentrarse, una silla ergonómica, ¿no? En lo posible utilizar lo que tenemos en la casa, ¿no? Un cojín, de repente alguna maderita para poner los pies. Hay que adaptar como trabajadores también nuestro espacio de trabajo para mejorar el trabajo remoto, ¿no? Otro punto que hay que tener en cuenta como reto del trabajo remoto es evitar que este suponga una invasión del domicilio y la intimidad del trabajador. Como estamos utilizando muchos de los que estamos haciendo trabajo remoto, la tecnología, muchas veces hay una violación de la intimidad del trabajador, ¿verdad? Bueno, porque la tecnología misma permite esto, ¿no? Estamos en un espacio familiar, ¿no? Sin embargo, estamos también a su vez realizando trabajo. La desaparición de las fronteras entre el trabajo y la vida personal, ¿no? Lo que les decía, es una línea muy delgada, muchos no hemos aprendido a separar la vida familiar de la vida laboral, ¿no? Y finalmente, si no aprendemos, ¿no?, podemos sufrir consecuencias de estrés, burnout y todas las consecuencias que producen los riesgos psicosociales. El aislamiento del teletrabajador. Bueno, eso también es importante, ¿no?, tener en cuenta, que tampoco es recomendable que el trabajador esté aislado de por vida, ¿no? Por eso es que, por ejemplo, en el decreto legislativo 1505, una alternativa para los trabajadores del sector público es implementar los trabajos remotos mixtos, es decir, en algún momento quedarse en casa a trabajar, en otro momento acudir de manera presencial al centro de trabajo, ¿no? Alternando. Eso también podría ser una buena alternativa, ¿no? Bueno, con esto he culminado mi presentación. Muchas gracias.